En este tema yo quiero volver a decir una cosa que es importante de tener en cuenta. Tal vez incluso le podamos llamar a Héctor y ver qué opina con relación a este tema, ¿verdad? Porque todo este que se está armando a nivel internacional, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ver entre la pelea de China con Estados Unidos. Pero el hecho de que vos tengas un precio en Asunción que sea más alto que el precio que se tiene en Chicago, quiere decir que el precio de Chicago básicamente no te sirve. No te sirve como referencia de precio. ¿Cómo hacer una proyección de referencia de precio? Entonces, hoy que el agricultor está sembrando, a mí me llamaron ya varios a decir, ¿y cuál va a ser el precio? Y en realidad no sabes cuál va a ser el precio, porque el mercado de Chicago es un mercado que hoy no nos da una referencia precisa de qué es lo que pasa en esta parte del mundo. Porque los chinos salieron de Estados Unidos y se fueron a Brasil, ¿verdad? Sobre todo a Brasil, ¿verdad? Más a Brasil que a Argentina. Y esta no es una época que en estas partes del mundo haya mucha soja, ¿verdad? En general la venta de soja se concentra. Nosotros habíamos hecho un estudio justamente con UGP de cuáles son los periodos de venta y de comercialización de soja. ¿Cuál es el periodo, Manuel? Y el periodo está terminando. Hoy ya casi no hay soja en la región, ¿verdad? Entonces, los stocks chinos también juegan un rol importante en ese tipo de cosas. Está en línea Héctor Cristaldo, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Hola Héctor, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para vos, buen día Manuel, saluda a la audiencia, a las órdenes. Héctor, estuvimos, no sé, parece que no estuviste escuchando porque nos diste el dato preciso. El dato, la conversión de acre a hectárea. Se está armando un desastre entre China y Estados Unidos, y el eje principal de todo esto es el grano de soja, y es el hecho de que los chinos con 25% de aranceles no tienen ninguna intención de comprar soja americana y están comprando soja en Brasil, en Argentina, mucho más. Y eso hace que nuestros precios, que siempre son referencia americana del mercado de Chicago, históricamente han hecho, hoy se estén empezando a cambiar. Hoy en el puerto de Asunción la soja está más alta que en Chicago. Y esto, a mí, una preocupación es ¿cuál es el precio de referencia con que el agricultor está entrando a la campaña hoy? ¿Cómo estás viendo vos este tema, Héctor? Y mira, esto va a ser un escenario muy confuso, muy dinámico y muy volátil. Por un lado, nosotros a China no le vendemos, es decir, trato directo no vamos a hacer trato vía triangulación Argentina-Brasil, y ahí vamos a tener un menor premio, es decir, vamos a tener más castigo que lo que tienen los brasileños o los argentinos. Por un lado, porque la intermediación tiene que ganar, no va a trabajar gratis. Chicago es nuestra referencia, todos los contratos hasta ahora están tomando Chicago como referencia. Ahí viene el famoso premio que tal vez con este escenario de China tenga una tendencia realmente a confirmarse como premio y no a castigo como era siempre. Y veamos, vamos a ver cómo se acomoda. El problema es que no tenemos negociación directa con China y vamos a tener que negociar por lo que nos cuentan, lo que le van a vender a China. ¿Y qué está diciendo, qué está haciendo hoy en general el agricultor? Porque, una práctica bastante interesante, creo yo, que ha tenido, por lo menos muchos agricultores, eran ir entregando una parte o ir cerrando una parte de su venta en la siembra, otra parte a mitad de camino y finalmente cerrar todo cuando tenés el físico en la cosecha, ¿verdad? ¿Qué está pensando la gente? ¿Cuál es la historia? Creo que hay también muchas incógnitas que son difíciles de develar, ¿verdad? No, es un juego a futuro que uno no sabe, nadie es adivino, pero hoy, así como está pintando y con
como está el tema aranceles China-Estados Unidos, creo que solo estarán cerrando sus costos, es decir, los descuentos y los volúmenes comprometidos, el que necesita financiación. Y no creo que haya mucha venta anticipada en este escenario de incertidumbre, porque podemos llevarnos una sorpresa en el sentido que voy a cerrar a Chicago menos 70, por decirte, y resulta que después puede tener Chicago sin descuento en marzo si China o alguien necesita, no sé. Va a venir la cosecha nuestra también toda junta y vamos a ver cómo se acomoda oferta y demanda. Eso es lo que va a determinar. Si China necesita, va a pagar mejor y por encima de Chicago, como decimos. Pero si se afloja la demanda china, vamos a tener problemas porque Estados Unidos va a salir a competir en los mercados donde nosotros habitualmente estábamos, y ellos creo que le venden un 25 a 30% de su producción a China. Entonces es complicado. Ese volumen suelto en el mercado va a presionar también en otros lugares, o se acomoda todo después en un mediano plazo, pero en el corto plazo va a ser una incertidumbre y hay que ser muy prudente, no apurarse y cerrar de acuerdo a las necesidades. Una cuestión también que es importante es, ahora pues se está acabando la soja, ya hay poca soja, digamos, en esta zona que pueda, y ya el productor prácticamente no tiene nada, ¿verdad? El que tiene la soja son los traders, ya son los exportadores finales, ¿verdad? Y lo mismo ocurre en Brasil. En Brasil también hay una situación similar. Yo creo que hay excedentes en Brasil que son importantes. En algún momento dado, cuando ocurrió esto en el primer gobierno de Trump, lo que se hacía es, los grandes traders compraban soja de Estados Unidos, llevaban a Brasil, procesaban en Brasil y vendían desde Brasil a China. Pero yo tengo entendido, o en Argentina también, ¿verdad? Y acá juega un rol importante también las diferencias que existen entre Lula y Trump, y las diferencias que existen entre los acuerdos que existen entre las coincidencias entre Milei y Trump, ¿verdad? Algo de eso va a tener que pasar, y yo creo que el área sembrada en soja, si esto no se soluciona, y creo que esa es una buena noticia para nosotros, Héctor. Creo que el área sembrada de soja en Estados Unidos en la campaña del año que viene va a ser muy inferior, y eso puede levantar los precios en la zona también, ¿verdad? Sí. Hola. Hola, sí. Sí. Y realmente perfecto. Hay que tener en cuenta que te mantiene el área o te aumenta el área o te disminuye el área del motor para disparar o frenar son los precios y los márgenes. Si los precios están deprimidos, hay una tendencia a disminuir, como decía, y es probable que Estados Unidos disminuya bastante, porque ellos están entrando ahí compite maíz con soja al mismo tiempo, no como nosotros que son complementarios, y se puede incrementar maíz y disminuir soja. Porque usan para etanol. Y sí, el tema de triangulación puede haber, hermana. Ya, de hecho, con nuestra soja argentina, algo de eso está pasando. Se va como soja, harina argentina de China, lo que no es mucho lo que venden, pero esta vuelta Argentina con este tema de las retenciones mostró dos cosas. Uno, que tenía mucho volumen guardado, porque en 48 horas se negociaron 7.000 millones de dólares, esos son 20 millones de toneladas equivalentes más o menos. 2 cosechas de Paraguay tenían guardado los argentinos, y no sabemos cuánto más está guardado, por un lado. Sí. Y por otro lado, también ya hubo un incidente por ahí suelto, donde una compañía americana le vendió como soja argentina, soja americana, y los chinos pillaron y se cayó el negocio. La otra variable preocupante es el tema de la cotización del dólar, Héctor, que acá lo hablamos con Manuel. Manuel cree que esta es una política deliberada del banco, está cómodo el banco con un dólar bajo, porque con eso de alguna manera también controla la inflación. No sé cómo va a estar el año que viene, ¿verdad? Es muy difícil de saberlo, pero con estos niveles, digamos, el productor también recibe mucho menos dinero. Sí.
Realmente nosotros sí recibe y tiene su incidencia, pero no es tan fuerte como en otros sectores que facturan netamente en guaraníes. El sector factura en dólar y tiene la mayor parte de sus gastos en dólares. Entonces, algo de amortiguación hay ahí. Hay un 15 a 20% que es guaranizado que sí va a tener un incremento de tener que vender mayor cantidad de dólares para cubrir ese compromiso en guaraníes. Pero en general, el tipo de cambio no es un factor muy determinante. Son los rendimientos, los precios y el clima lo que definen y el manejo de los productores lo que definen nuestros resultados.